Egipto es considerado también como un refugio. Si ustedes lo ven a través de la historia de la Biblia, cuando hubo hambre en la tierra, Abraham y Sara fueron a Egipto, en Génesis. Cuando hubo hambre otra vez, Isaac fue a Egipto también. Cuando Jacob y sus hijos tuvieron hambre también en la tierra, fueron a Egipto. Todo eso pasó en Génesis. Cuando Herodes quería matar a los niños, Jesús, José y María fueron a Egipto. Entonces, Egipto es considerado también como un refugio. Inclusive en Apocalipsis se menciona a Egipto como refugio. Entonces, hoy quería mostrarles, déjenme ver si logro mostrarles un poquito. Tuve un problema técnico con el adaptador para la computadora, pero al menos voy a mostrarles lo que se logre ver. Egipto tiene el río, si no me equivoco, cuando me enseñaron en la escuela, es el río más largo de la tierra, no el que tiene más agua, pero sí el más largo, por los kilómetros que recorre el río Nilo. Y todo Egipto es el más río. Este río tiene crecidas. Nosotros hemos sufrido en este país recientemente inundaciones, los ríos se desbordan. Lo mismo le pasa al Nilo en ciertas, o le pasaba al menos, en ciertas épocas del año, donde todo su alrededor era próspero. Entonces, la región interesante de Egipto para hablar de la Biblia es la región de Gosén. La región de Gosén está al este de la cuenca del Nilo. Es una región muy fértil. Esa región es donde el pueblo de Israel estaba. En esa región fue donde prosperaron, el Señor los hacía prosperar, crecían y demás. Eh, Sin embargo, ¿qué podemos hablar más de Egipto? Hay un dato interesante que me llamó la atención, que los templos en Egipto tienen la misma figura que el santuario que Jehová les mandó a construir. Tienen un atrio, tienen un lugar santo, tienen un lugar santísimo y demás. Así era como ellos construían también sus templos. Entonces, vemos cómo Dios trató de cambiar la idea, pero poco a poco. Esas son parte de las cosas que sabemos de Egipto. Egipto es de las ciudades y civilizaciones más antiguas junto con los sumerios. Se cree que fundadas por ahí los 3000 antes de Cristo. Abraham se ubica en el 2000 más o menos antes de Cristo, entonces ya sabemos que Egipto era una civilización bien fundada cuando él llega por ahí. ¿Qué sabemos más de Egipto? Egipto entierra a sus muertos del lado oeste del río. Porque ellos tienen la creencia que como el sol se oculta por ese lado, todas las tumbas de los faraones y demás están solo del lado oeste del río. Porque ellos creen que así como el sol muere de ese lado, esa es la tierra de los muertos. ¿Qué sabemos más de Egipto? Se le conoce como el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y esto está diferente porque el Bajo Egipto uno pensaría que es como el sur y más bien en este caso es al norte, porque este río es uno de los pocos que fluyen de sur a norte en Egipto. Se nos menciona en la Biblia, nos menciona que los israelitas salieron de Egipto rescatados por el Señor por ahí del 1430. Hay diferencias en esta fecha, pero algo interesante también es dónde cruzaron el mar Rojo. Eso es algo que todavía no se tiene exacto. Hay 4 puntos posibles donde ellos cruzaron. Ahora se ve diferente.
Probablemente se ve diferente, como así como el mar muerto se ve diferente a lo que era antes. Esto probablemente se ve distinto también. Y probablemente lo que hoy se conoce como el, el canal de Suez llegaba más hacia el mar Mediterráneo. Entonces, hay 4 posibles lugares donde ellos cruzaron. Ahora, ¿sabemos que lo cruzaron? La palabra de Dios dice que lo cruzaron. Y Jesús validó que los escritos de Moisés eran la palabra de Dios también. Entonces, determina nuestra fe si aún no se encuentra el lugar exacto donde lo cruzaron. Pues no. Esto es algo de lo que sabemos de Egipto. Como vamos rápido, hablemos ahora un poco de este personaje que creció en la tierra de Ur, Ur de los Caldeos. Esto vamos a hablar de Babilonia. Babilonia, como les mencionaba, creció alrededor con los sumerios. Los sumerios son considerados parte de los babilonios. Es esa misma región. Los ríos que se mencionan en el Génesis, el Pisón y el Tigris y demás, son ríos que bañan esa región. Cuando vemos el globo, se ve esta región, ojalá que lo puedan apreciar, y el río Éufrates es uno de los que bañan esta región de acá. Esa zona de acá hacia arriba, hacia Egipto o el borde del mar Mediterráneo, se le conoce como el creciente fértil, porque los ríos lo bañan mucho. Entonces, Abraham se movió desde esa región de Ur. Ur está cerca de lo que eran los babilonios. Se movió de ahí y aparentemente es como camino de un mes toda esa travesía hasta la tierra prometida. Pero ¿qué sabemos más de Babilonia? De Babilonia podemos encontrar mucho en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos, lo menciona también el libro de Apocalipsis. Babilonia es de los pueblos más antiguos junto con Egipto. Otro nombre para Babilonia, por ejemplo, usted lo encuentra en su Biblia como, se me olvidó la palabra, Sinar, si no me equivoco, es la planicie de Sinar, donde construyeron la Torre de Babel, es parte de esta región de Babilonia. Caldea es otra manera de llamarle. Los caldeos es como decir los babilonios. Entonces toda esta zona, inclusive gente que cree que muy cerca de este lugar es donde se ubicó el jardín del Edén, lo cual es no del todo cierto, sino que es una posibilidad de acuerdo a los nombres de los ríos que se mencionan, que bañaban el Edén. Babilonia tuvo su momento glorioso con Nabucodonosor. Hoy día, y si ustedes recuerdan la profecía de Isaías, ya esta región es desértica, es completamente distinto a lo lo que creó y construyó Nabucodonosor. Entonces, Babilonia, ¿qué papel juega importante? Como este es uno de los más antiguos, la Biblia se le menciona la madre de todas las rameras. ¿Por qué será esto? Se cree que eso es de los primeros lugares donde nació la idolatría. Se cree que es de los primeros lugares donde nació el adorar imágenes y probablemente porque ahí fue de las primeras civilizaciones, inclusive después del diluvio. Se cree que igual todos estaban unidos porque todos tenían la misma lengua. Entonces ahí comenzó todo esto de rebelarse contra Dios. La idea de la idolatría es simplemente eso. Estas personas de Babilonia se creen que son parte de los semitas, de los hijos de Sem, de los 3 hijos de Noé que salieron del arca. Esta parte de Babilonia son semitas.
Olvidé mencionar a los egipcios, se cree que son de la descendencia de Cam. Eran bajitos, oscuros, diferentes, sin tanto vello en su rostro, diferente a los semitas o esta región de acá. Un trayecto muy largo, sin duda alguna, lo que vivió Abraham, que fue el que salió de ahí cuando Dios lo escogió. Y para ir haciendo la transición al siguiente lugar, vamos a hablar ahora de Samaria. El primer lugar que registra la Biblia donde Abraham, después de haber salido, adoró a Dios, es un lugar llamado Siquem. En Génesis 12, Génesis 12, 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Entonces, Siquem es otro nombre para hablar de Samaria. Quiero que veamos, tratar de ver algo interesante. Otro nombre que se le da a esta región es Sicar, Siquem, Samaria. ¿Qué pasa en Samaria? Samaria es parte de la tierra prometida. Fue el primer lugar donde Abraham adoró y se le apareció el Señor. Pertenece luego, después de la división del reino, al reino del norte. En Samaria es donde comienza la idolatría. Jeroboam propone esto. Entonces ya nadie quería Samaria. Después cae el reino del norte en el 721, si no me equivoco. Estas personas que conquistan los asirios hacen una mezcla de personas y traen gente de otros pueblos para mezclarlos y que habiten Samaria. Esto con la idea de que las fieras salvajes y todo esto no se apoderara de esa zona, para que estuviera habitada. Entonces, esto sucede y comienza el aborrecimiento de los llamados judíos, habitantes de Jerusalén, contra este pueblo de los samaritanos o los de Samaria. Inclusive los samaritanos tienen un momento de arrepentimiento allá después de volver el cautiverio en Esdras, donde Esdras, Nehemías y todos ellos le hacen ver de que la mezcla con las mujeres ajenas del pueblo que no era de Dios estaba mal y debían mandarlos lejos. Una decisión difícil y ellos la tomaron. Muchos de ellos la tomaron. ¿Qué pasa con Samaria? Samaria tiene uno de los momentos más bellos de predicación de nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana, donde Él trata nuevamente de reunir a este pueblo, buscando las ovejas perdidas. En Samaria es un lugar evitado inclusive por, ¿cómo le digo? Hasta el extremo de que los judíos preferían hacer un recorrido larguísimo cruzando el Jordán con tal de no pasar por Samaria. Tal vez aquí se puede ver un poco. Este cuerpo de agua acá abajo es el mar Muerto. El cuerpo de agua aquí arriba es Galilea, o el mar de Galilea. Y aquí en este punto está Samaria. Entonces, Jerusalén está muy cerca de la parte del borde en dirección, como 15 kilómetros en dirección de la parte de arriba del Mar Muerto. La manera más corta de llegar a a Galilea, era cruzando por esta región. Pero con tal de no pasar por Samaria, se iban al otro lado del Jordán,
cruzaban por toda esta región que es montañosa hasta llegar a Galilea, solo por no pasar por Samaria. No querían a los samaritanos tampoco querían a los judíos. Todo esto pasaba en Samaria. Sin embargo, el Señor tuvo el amor para conversar con esta mujer. Algo que quería que viéramos interesante. Samaria está entre dos montes. Samaria, luego les puedo pasar los archivos que descargué para Google Earth para que lo puedan ver. Samaria es un pueblo grande que está, el relieve no ayuda mucho, pero está entre dos montañas. Samaria está en el centro. Esas dos montañas, ¿saben cómo se llaman? El monte Ebal y el monte Gerizim. En este mismo lugar fue donde en Deuteronomio 27, si no me equivoco, por ahí del versículo 12, fue donde Moisés les entregó al pueblo, justo antes de entrar a la tierra prometida, les entregó las maldiciones y las bendiciones. Parafraseando, les explicó todo lo que podía salir bien y todo lo que podía salir mal si seguían al Señor. Y en esto, justo en estos dos montes, habían ciertas tribus en un monte. El monte Ebal era el monte de las maldiciones o todo lo que podía salir mal, las advertencias. Y el monte Gerizim era donde todo podía salir bien. Esto es Samaria. Samaria es un pequeño valle, ahora es muy grande, entre dos montañas. Las dos montañas, ya vimos que el Señor le dijo a Abraham que ahí esa tierra iba a poseerla. Los samaritanos tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. El Señor dijo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es Samaria, es un pueblo entre dos montañas, montañas que escogió nuestro Señor para advertirle al pueblo. Entonces yo me imagino que, lástima, el relieve no se los puedo mostrar, pero son montañas, son montes bien altos, son pequeños. Yo imagino a todo el pueblo en la parte de abajo, donde hoy, lo que hoy y ahí en ese momento era Samaria, observando y escuchando los dos, y está muy cerca de hecho, escuchando las maldiciones y las bendiciones. Así cuando usted pueda observar de Samaria, y usted puede pensar, tener una ilustración más acorde de lo que representaba este lugar para ese pueblo y en la mente del Señor. Rescatamos entonces Samaria como el primer lugar donde se le apareció Dios al primer hombre escogido, al primer patriarca para comenzar el pueblo, lo que iba a ser su pueblo. Luego, por la desobediencia del reino del norte, el Señor permitió que cayeran manos de los asirios y sufrieron. Y justo ahí sucedieron las maldiciones. Sucedieron las maldiciones que desde los tiempos de Moisés se advirtió. Pasemos a hablar un poco acerca de Jerusalén, el reino del sur que no cayó. Alguna vez seguro han escuchado el canto que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de ellos. Así es Jerusalén. Jerusalén es un monte que está rodeado de montes. Entonces, tiene una cumbre y tiene montes alrededor. Usted lo puede ver ahí cuando tenga tiempo y analizarlo en Google Earth, va a ver. Y los valles abajo, el valle de Cedrón,
y otros valles interesantes ahí que luego se elevan. El Monte de los Olivos es uno de esos montes que está alrededor de Jerusalén. ¿Qué sabemos acerca de Jerusalén? Jerusalén fue, fue comprado, fue conquistado por David, fue comprado luego por David en Segunda de Reyes. Pero antes de eso, la tradición le atribuye ese lugar. En Génesis 22, Dios se le aparece a Abraham y le dice que entregue a Isaac. Y le dice que vaya a la región de Moría. Se cree por la tradición que esa región de Moría y que los judíos creen por tradición que el mismo lugar donde encontró ese carnero enredado con los cuernos y no sacrificó a Isaac, que ese mismo lugar es donde se construyó el templo. Eso es lo que dice la tradición. Ahora, ¿es completamente cierto? Es probable que la región esté por ahí, pero a ciencia cierta no se puede saber si es el mismo lugar. Y es interesante que una de las palabras que le dijo Abraham a Isaac fue, Dios proveerá, Dios proveerá, que en hebreo es Jehová Jireh o Yahweh Jireh. Luego Jerusalén viene a decirse en hebreo algo como Jireh Shalaim o Jireh Shalem, que significa Jehová provee paz. Y ahí es donde proveyó paz. Proveyó paz cuando se estableció el templo ahí, cuando David lo conquista de los jebuseos, cuando luego de establecer eso, Salomón rellena. David conquistó la ciudad y le puso por nombre Ciudad de David. Entre la ciudad de David y el monte del templo, es un poco difícil mostrárselo. Este punto acá es el templo y la ciudad de David está más hacia acá. En los tiempos de David, entre esas dos colinas había un hueco. Este hueco fue rellenado por completo por Salomón para construir más edificios. Era glorioso cuando construyó el templo y creó, y desde ahí se le empezó a conocer también como el monte de Sión. Antes se conocía como la ciudad de David y el monte del templo. Luego se unificó todo, se rellenó, fue un trabajo de ingeniería enorme y Salomón lo llenó de edificios maravillosos y se le empezó a conocer como el monte de Sión. Este bello monte de Sión es el que podemos leer en Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrá a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es una profecía acerca de la iglesia. La iglesia nace justo acá en este pueblo en Jerusalén. Esta es una de las profecías donde iba a nacer y la ley iba a salir de Sión. ¿Qué sabemos acerca de Jerusalén también? Hoy día usted puede ir a visitar el túnel de Ezequías. Es uno de los túneles más largos que usted puede visitar en el mundo. ¿Qué es este túnel? Jerusalén tiene una de sus principales fuentes de agua, la que tiene agua todo el tiempo, es la naciente de Gijón. Y esta naciente
va por este túnel que fueron construidos desde los tiempos de los jebuseos, ya había túnel, pero Ezequías lo mejoró. Ezequías lo usó para defenderse de Sennacherib, de los asirios, cuando quisieron atacarlo, para poder tener agua. Entonces no tenían que salir de la ciudad a buscar agua. Todo iba por los túneles. Por ahí mismo atacó David cuando fue el túnel de los jebuseos y entró por ahí y atacó y conquistó la ciudad. Ahora, este nacimiento, el agua nace en el valle de Cedrón o Quedrón, pasa por ese túnel y desemboca en algo que es muy popular, que es el estanque de Siloé. ¿Lo han escuchado? El estanque de Siloé está justo en el borde de la ciudad. Hoy día, las fotos de Google se ve completamente seco. Es esto, como esta piscina. Eso está dentro de la ciudad. Entonces, ya no tenían que salir el agua y por eso pudieron protegerse de Sennacherib. ¿Se acuerdan qué pasó en Hechos 2 cuando dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los hermanos, ¿qué haremos? Y él les dijo qué tenían que hacer y dice que se bautizaron como 3,000 personas. ¿Se imaginan ustedes cuánto dura bautizar a 3,000 personas? ¿Cuánto hemos durado aquí con una persona? Entre los preparativos, mientras se cambia, mientras se escucha, se toma la confesión, por lo menos sus 15 minutos. Imagínense, en todo Jerusalén habían piscinas como esta, no solo esta existía. Habían piscinas como esta y habían unas cosas que ellos le llamaban a ver si lo digo bien, mikvaot, que son como bautisterios, que los judíos lo usaban para la purificación. Entonces era un hueco con agua que tenía gradas en un lado y gradas en el otro lado. Y ellos pasaban y literalmente se bautizaban, se sumergían completamente para luego ponerse ropas blancas, y esto lo hacían de las 3 veces que tenían que ir a Jerusalén en el año. Entonces tenemos este estanque como Siloé y otros muchos de estos lugares. Calculemos que solo los 12 bautizaban. Los 12 bautizaban y digamos que les tomaba un minuto bautizar a las personas. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén, sí creo. Y lo bautizaban. Imagínense que les tomaba un minuto. Si les tomaba un minuto y solo 12 bautizaban, más o menos se estaban bautizando como 720 personas por hora. Cosa que no creo que les haya tomado un minuto, seguro les tomó más. Si les hubiera tomado un minuto, ellos les tomó más o menos 4 horas y 10 minutos bautizar a 3,000 personas. Pasaron bautizando tamaño rato. Así que yo calculo que por lo menos sus 5 o 6 horas para que esta congregación naciera con 3,000 personas. Ya dice como 3,000 personas, tampoco es el número exacto. Entonces, esto fue posible porque Jerusalén tenía muchos de esos lugares. ¿Verdad? No es como que tuvieron que llevar a las 3,000 personas hasta el Jordán para bautizarlos. Pudo haber sido ahí. Esas son de las cosas interesantes que sabemos de Jerusalén. Una de las cosas terribles por esos túneles también es porque los romanos en el año 70 sí lograron cortar el agua de ellos. Y vino la destrucción terrible en el año 70 y sufrieron muchas personas por no acatar las señales que el Señor Jesús dio en Mateo 24 acerca de esta destrucción. Ellos sí lograron cortar el agua y destruir completamente la ciudad. Desde ese momento, ahora los judíos celebran una fiesta en conmemoración de esa destrucción y siguen lamentándose en el muro, si no me equivoco, oeste, que es el único que quedó, y ni siquiera es un muro del templo, es un muro de la ciudad. Fue lo único que quedó y ahí es donde se van ellos a lamentar el día de hoy, esperando el Mesías. Hay toda una propuesta de construir el siguiente templo, lo que puede traer muchos conflictos en esa región del Oriente contra los musulmanes,
porque esa mezquita que usted ve en Google Earth, que tiene como un domo dorado, eso le pertenece ahorita a los del Islam. Entonces son de las cosas interesantes que sabemos, los judíos esperan al Mesías, ellos quieren volver a construir y necesitan volver a construir ahí, porque ellos dicen que hasta que no esté terminado ahí, el Mesías no va a venir. Entonces esto puede traer conflictos en un futuro en esta región. Nosotros sabemos que la Jerusalén celestial es la iglesia del Señor, es la que menciona en Apocalipsis y es el verdadero pueblo del Señor. Los judíos rechazaron al Señor y el Señor los rechazó. Y esta destrucción de años 70 fue como la culminación de todo, donde se destruyó completamente los registros de los levitas. Así que si quieren ofrecer sacrificio de nuevo, va a ser con un sacerdocio realmente inventado por los hombres, porque ya los récords no están. Son de las cosas interesantes que tiene Jerusalén. Corinto, para terminar con Corinto. Corinto tiene un istmo. Esto es, ¿cómo le podemos? Déjame ver si Costa Rica tiene algo parecido. Pensemos más bien en Panamá. Panamá es un poco más como esto. Panamá tiene una región muy angosta que fue donde construyeron el canal de Panamá. Entonces tiene mar a un lado y mar al otro. Corinto es así. Pablo llega a predicar a Corinto por ahí del año 49. Escribe las cartas por ahí del 50, 51 después de Cristo. Corinto es de las ciudades más prósperas de esa región. Así más o menos se ve esta región de Corinto, donde hay un golfo abajo, un golfo arriba. Desde el año 67 con Nerón, después de que Julio César formó Corinto como una ciudadela o una provincia romana, ellos comenzaron con la idea de crear un canal para unir los dos golfos. Se me fueron los nombres de los golfos, pero ellos querían unirlo porque el comercio era muy importante. Comenzaron a excavar y excavaron como por 6 meses y dejaron todo botado cuando murió Nerón. El proyecto se acabó. Ese proyecto se retomó hasta el año 1880 y algo y se terminó en el 1893, por ahí. Y ahora ustedes ven, a ver si lo pueden apreciar, ustedes ven ya un canal bien formado en esa región de Corinto. Hay fotos y la idea de este canal. Pero ¿qué es lo interesante de Corinto? En Primera de Corintios 9, si no me equivoco, Pablo hace referencia a una alegoría de las personas atléticas. En Corinto se realizaban unos juegos que se llamaban los Juegos del Istmo. Estos juegos se realizaban cada 2 años. Era algo parecido eran locales, pero era algo parecido como los Juegos Olímpicos. Probablemente era la idea. Tenían muchos dioses. Ellos tenían el dios de Poseidón, tenían una estatua de Poseidón. Han escuchado de la mitología griega, ¿verdad? Poseidón es el dios del mar para ellos. Entonces, probablemente por todo este comercio y por tener estos dos mares a la par, tenían y adoraban a esto. Pablo hace referencia a eso, al atletismo, hace referencia al bautismo de los muertos en 1 Corintios 15, es parte de lo que ellos hacían los corintios. Afrodita tiene montones o tenía montones de estatuas en Corinto. Para adorar a Afrodita era la manera en que ellos adoraban, era que las damiselas profetisas o sacerdotisas venían y bajaban porque hay una montaña donde estaba ese templo
Desde la ciudad se ve, es una montaña como de piedra. Y ellos bajaban a tener sexo con las personas. Esa era la manera en que adoraban a Afrodita. Entonces, vemos esto también en Primera de Corintios 5 al 7, donde la fornicación, e inclusive decía, esto que ustedes tienen aquí, Corintios, ni siquiera se nombra entre los gentiles. O sea, era la ciudad de la fornicación de esta diosa, y aún así lo que había en la congregación estaba extra y fuera de lo que ellos tenían. Corinto era muy rico, el comercio ahí era increíble por tener los dos mares a los lados. Probablemente por eso es que ellos estaban muy envanecidos, por la riqueza y por todo lo que poseían. Corinto es una de las cartas donde más cosas malas se mencionan, pero a la vez es una de las iglesias que tenían todos los dones espirituales que el Espíritu Santo proveyó para las personas. Era una iglesia increíblemente bendecida en eso. Y ellos lo estaban mal utilizando, pero el Señor hizo de cierta manera la obra ahí. En la segunda carta de los Corintios, Pablo se alegra de que corrigieran muchos de los problemas que tenían. Entonces eso es Corinto. Corinto es una ciudad romana de muchísimo interés comercial. Ojalá que cada vez que usted pueda leer alguno de estos lugares, no hay suficiente tiempo para hablar de más, pero pueda tener una mejor idea de más o menos lo que significaba estos lugares y que son mencionados en la palabra de Dios. Gracias por su tiempo, hermanos. Que el Señor bendiga.